porque miremos la necesidad del avivamiento espiritual. Habiendo visto el avivamiento de la verdadera religión, al menos una introducción de esto, deseo centrarme un poco en la necesidad del avivamiento espiritual. Un autor antiguo definió el avivamiento espiritual así: el avivamiento es una obra del Espíritu Santo poco corriente, dando a los creyentes una nueva vitalidad, donde vivifica y despierta los miembros aletargados, dormidos y casi moribundos de la iglesia, donde se comienzan a comprender mejor y más profundamente las verdades que antes se sostenían solo de forma intelectual. Ellos se sienten humillados y convencidos de pecado, y como resultado de esta revitalización, su vida de oración cambia, un nuevo poder inviste a los predicadores y como consecuencia se presencian grandes conversiones. Quisiera plantear esta mañana la pregunta: ¿necesitamos un avivamiento espiritual? ¿Necesitamos de un gran despertar de la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestra iglesia, que haga sentir sus efectos hasta fuera de la iglesia? Lo planteo porque algunos piensan que Dios nos dio los medios de gracia regular para mantener nuestra vida espiritual en óptimas condiciones, y que lo que necesitamos es volver de todo corazón a aplicarnos a los medios de gracia bajo el poder del Espíritu Santo, y que no tenemos necesidad de esas obras avivadoras de Dios si esto hiciéramos. Sin duda que es una muy buena observación. No sé si entendió el punto. ¿Para qué necesitamos una obra singular del Espíritu avivando nuestras vidas si Dios nos dio los medios de gracia para mantener nuestras vidas espiritualmente estables? ¿No sería mejor volvernos de todo corazón y en dependencia del Espíritu volver a los medios de gracia para que el corazón sea avivado? ¿Por qué necesitamos una obra singular del Espíritu Santo? Debemos aceptar que la iglesia siempre se ha sabido bastar con los medios de gracia, aunque no en todas las épocas ni en todas las iglesias se hayan presentado avivamientos. Sin embargo, creo que la discusión se plantea por el peligro de sustituir los medios de gracia por el avivamiento, o de desplazar los medios de gracia como si no hicieran parte del mismo avivamiento espiritual. Así que el punto está en por qué elegir si volver a los medios de gracia o ser avivados espiritualmente. ¿Por qué no ser avivados espiritualmente a través de un avivamiento de nuestra exposición a los medios de gracia? Mucha gente dice: no queremos los medios de gracia, queremos un avivamiento. No queremos depender de las Escrituras, queremos del Espíritu. Cuidado con eso. Debemos advertir que el avivamiento no es la recompensa del descuido de los medios de gracia, ni el avivamiento es el sustituto de los medios de gracia. Entiéndase los medios de gracia, los medios regulares, como la oración, la lectura y meditación de la palabra, la predicación de la palabra, la comunión eclesial donde todo esto se gesta. El avivamiento espiritual no es el resultado de ser negligentes en el uso de los medios ordinarios. El avivamiento no viene por reemplazar los medios de gracia, ni por rebajarlos o por menospreciarlos. El avivamiento afirma, acomoda, vindica, aviva los medios de gracia para el fortalecimiento del pueblo de Dios.
y así deberíamos verlo. Es decir, si lo que uno está pensando es que ojalá el Espíritu Santo viniera de forma repentina a nuestros corazones, con una fuerza especial, y me diera lo que yo quiero tener sin necesidad de meditar y estudiar la Escritura, o sin necesidad de orar. No, hermanos, el avivamiento no está dado para suplantar, sustituir los medios de gracia, para reemplazarnos o para alimentar nuestra negligencia espiritual. Pues pasa lo mismo, hermanos, como quien desea ser un poco más fornido. ¿No se venden acaso algunas cosas que dicen, si usted hace eso en una semana usted ya tiene todos los músculos marcados? No le haga caso a eso, eso es mentira. Eso es mentira. Tiene ¿qué hacer? Pues darse una rutina de ejercicios consistentemente. Así que queremos una vida espiritual fuerte, cuidado con los atajos espirituales, con aquellos que dicen, mire, pidamos un avivamiento para que de un momento a otro resultemos haciendo lo que hemos sido negligentes en buscar a través de los medios de gracia, ¿no? Si usted toma algunos esteroides, se infla porque se infla y va a parecer fuerte, pero es puro apariencia, no es alguien fuerte. Y avivamientos así podemos generar, hermanos, en un sentido. Generamos cierto tipo de ambiente, usted parece un creyente espiritual fuerte y estable, pero al tiempo se va a dar cuenta que su consagración no mejoró, su vida en santidad no mejoró. Así que no pensemos en el avivamiento como el método de Dios para pasar por encima de los medios de gracia para ser el creyente que debo ser. Pensemos en el avivamiento como que el Señor aviva, nos hace más dados a los medios de gracia con más regularidad, con más fervor, porque son estos los medios que Dios puso para que nuestra vida espiritual se robusteciera. Les recuerdo que el apóstol Pedro dijo, si estas cosas están en vosotros y abundan, no hay un atajo. Hay que tener todas estas virtudes y abundar en ellas, en el poder del Espíritu, para tener vida espiritual, por supuesto. Lo que nos muestra el apóstol es que teniendo todas estas cosas, podemos apropiarnos de ellas y abundar más y más. Así, por ejemplo, el avivamiento no es eso que pedimos para evitarnos el esfuerzo y la dura tarea de orar, sino que el avivamiento es el involucramiento de la iglesia en la dura tarea de orar en dependencia del Espíritu Santo con la fuerza que otorga el Espíritu Santo. El avivamiento no tiene que ver con negligencia, con liviandad, con el menor precio. Tiene que ver con la infusión de nuevas fuerzas, de vigor, de diligencia. La práctica diligente y fervorosa de los medios de gracia no solo es el fruto de un avivamiento, sino que misteriosamente ha sido usado para promover los avivamientos. Vuelvo y le digo. La práctica diligente y fervorosa de los medios de gracia no solo es el fruto de un avivamiento espiritual, sino que misteriosamente la práctica diligente de los medios de gracia han sido usados para promover los avivamientos. Esto indica que una vida de esforzada oración del pueblo de Dios no es solo el resultado del avivamiento genuino, sino el medio que Dios ha usado muchas veces para que un avivamiento espiritual llegue. Precisamente aquello que Dios logra en un avivamiento es aquello en lo que la iglesia ha debido esforzarse por andar. Dios no premia con un avivamiento a creyentes indiferentes, negligentes, descuidados, que no anhelan más de Cristo, ni más de su Espíritu, ni más santidad. Cuando una iglesia es avivada, entonces su aprovechamiento de los medios de gracia está en un nivel muy alto. La fidelidad hacia ellos es poderosa. Si bien reconocemos la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en muchos de nosotros, gloria a Dios, no desconocemos eso.
seguramente ninguno aquí está conforme con el vigor y la fuerza de su vida espiritual. Aún más, ¿qué tal de aquellos que han perdido su fuerza, se han vuelto negligentes en sus deberes, se desaniman con facilidad, se abaten, se descuidan, se vuelven livianos, obstinados y desafiantes hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo? Los mandamientos de Dios les parecen gravosos. Hay liviandad, distracción y apatía. Al ver personas así, iglesias así, creyentes así, sin duda que requerimos una operación maravillosa del Espíritu de Dios en medio nuestro. Así que permítame mostrarle algunas realidades que hacen necesario un avivamiento espiritual. Algunas realidades que hacen necesario un avivamiento espiritual. Primera realidad, el abandono de los deberes cristianos, el descuido del servicio a Dios, incluyendo sus cultos obviamente, hace necesario un avivamiento espiritual. Ya sea el abandono de los deberes cristianos o el descuido del servicio a Dios, hace necesario un avivamiento espiritual. Lamentablemente algunos creyentes, por su negligencia espiritual o por no saber lo que Dios les ha concedido, les recuerdo que Satanás puede llegar a robar la palabra que ha sido implantada. Y cuando un creyente desconoce lo que Dios le ha dado en Cristo, si él no considera y si no vive en la realidad de lo que Dios le ha dado en Cristo, muchos creyentes se vuelven negligentes en su servicio a Dios. Otros creyentes llegan a la negligencia o la liviandad espiritual porque no saben o no han adquirido la habilidad de parte de Dios de sortear las providencias que les llegan. Y entonces cada cosa que les pasa en la vida es un motivo para decaer. Se descuidan en su vida de oración, de meditación bíblica, de exposición a la palabra, empiezan a descuidar los mandamientos de Dios a nivel personal. Algunos creyentes empiezan a abandonar sus deberes bíblicos de culto a Dios. Por ejemplo, a abandonar sus deberes con respecto al día del Señor, al culto al Señor, a la oración como iglesia. Si eso está ocurriendo en su vida, usted se ha dado cuenta de un retroceso en su vida de piedad personal, se ha dado cuenta de un retroceso en su vida espiritual en cuanto al culto a Dios, entonces temo decirle, pero debo decirle, que usted está en un estado de negligencia espiritual y eso nunca queda de ese tamaño. Eso es como una enfermedad que usted no cuida. Eso va avanzando. Usted razona. No iré a orar esta semana a la iglesia. Muy bien. Yo le digo cuál es el segundo paso. Abandonar los cultos en la tarde. Ya lo sabemos, hermano. Pero no es el primero que vemos así. ¿Sabe cuál es el tercer paso? Abandona la instrucción bíblica. Y eso es solo un reflejo de lo que está pasando en su cámara secreta, en su vida de piedad secreta. Eso es solo un reflejo, porque si usted lo piensa bien, usted no dice, no voy a culto de oración, pero mire cómo busco al Señor en casa. Eso nunca ocurre. Eso nunca ocurre. Y si lo hace es para adormecer su conciencia unos días no más. Si usted está abandonando su exposición bíblica, su meditación, su vida de oración, los cultos al Señor, esto indica no solamente negligencia, sino algo peor, porque para que un creyente haga eso y lo haga de forma sostenida, ha tenido que empezar a razonar justificando su conducta. Y cuando un creyente sabe que está haciendo algo malo, pero no quiere obedecer al Señor, empieza a razonar cómo defender su desobediencia. Y eso ya es más que negligencia. A eso el Señor le llama dureza de corazón.
En tiempos de los reyes de Judá, en Segunda de Crónicas 28, se hace una descripción de cuando Ezequías tomó el reino. Las historias del pueblo de Israel, de Judá, son sumamente instructivas, pues se ven ejemplos del corazón del hombre y hasta del pueblo, cómo puede llegar a razonar. Y en Segunda de Crónicas 28, del 22 al 24, nos va a hablar del padre de Ezequías, para que usted mire el contexto en el que Ezequías recibe el reino de su padre. Dice la Biblia: además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Así que, aunque no conozca la historia, sabe que estamos hablando de Acaz, un rey de Judá, pero malo. Porque dice que añadió mayor pecado. ¿Qué quiere decir? Pues que ya estaba en pecado, en una conducta, en una vida pecaminosa. Dice, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Como usted puede notar, una conducta pecaminosa no queda del mismo tamaño. La conducta pecaminosa se afirma, se aumenta y va cada vez más. Este hombre ya se estaba apartando, obviamente, de los caminos del Señor. Pero ¿qué ocurre? Llega un imprevisto, una nación extranjera lo derrota. ¿Pero por qué lo derrota? No porque Dios estaba con él, sino porque Dios lo estaba reprendiendo a él. ¿Y sabe qué hizo este hombre cuando fue derrotado? El hombre dijo, en vez de decir, ¿será que no es por mis pecados? ¿Por qué no me entrego al Señor y me arrepiento? A ver si el Señor viene y con su brazo me ayuda. No, ¿sabe qué dijo? ¿A qué dioses adoran ellos? Entonces es el secreto de por qué me derrotaron. Entonces sirvió a esos dioses para ver si también le ayudaban a él. Este hombre no solamente abandonó su propia piedad, sino que da un paso más allá. Además de hacer eso, dice la palabra de Dios que se dirigió al templo de Jehová. Es que por implicación, cuando usted abandona sus deberes hacia Dios, lo segundo que usted hace es irse contra el culto a Dios. Conozca su corazón, amigo y hermano, conozca su corazón. Por eso yo no necesito conocer su caso, pero yo creo en la Biblia. Y lo que usted hace con el culto es simplemente un reflejo de lo que usted es aquí, en su corazón. Vea, generalmente cuando yo le pregunto a un hermano que deja de venir a los cultos, hermano, ¿está orando en casa? No. O muy poco. ¿Está leyendo la palabra? No. O muy poco. ¿Está meditando en las escrituras? No, muy poco. ¿Se reúne con su familia? No, muy poco. Y es que es bíblico. ¿Qué hizo primero este hombre? Adoró personalmente a esos ídolos. ¿Y luego qué hizo? Se volvió al culto a Dios. ¿Para qué? Para hacerlo trizas, para destruirlo. Pero aquí hay un agravante, que no solamente se descuidó en su vida, no solamente se arrojó a la idolatría, sino que perjudicó al pueblo con su acción, porque al destruir el culto del templo y al cerrar la puerta del templo, no solamente dañó su propia vida, sino que le impidió al pueblo adorar a Dios. Y además, ¿sabe qué hizo? No se quedó con su idolatría personal, sino que hizo un altar en cada rincón en Jerusalén. Y es que el pecado avanza así. Por eso quien es frío espiritualmente se enfría para sí, luego se enfría para el culto al Señor, luego daña la devoción de otros. Hermano, yo no sé por qué la salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Y espiritualmente pasa así. Un papá negligente con sus hijos
hermano, el hielo correrá hasta lo último de su familia. Pero puede ser que usted sea piadoso y nada más se caliente con usted. Así ocurre. Así que este hombre cometió un gran pecado, se desvió él mismo, abandonó sus deberes piadosos, también abandonó su servicio a Dios, pero hizo que el pueblo tropezara allí. Pero Dios es misericordioso con su pueblo, ¿sabe? Y Dios tenía planes benéficos para su pueblo, y cuando el Señor en su bendita misericordia quiso restaurar al pueblo, ¿qué hizo? Primero, hermano, levantó un hombre piadoso como Ezequías. Dios no levanta un avivamiento de la inmundicia, levanta un avivamiento de hombres piadosos. Eso es esperanzador para usted, ¿no cree? Y para mí, usted dirá, pero soy el único que parece tener vida espiritual en mi familia. Así empiezan los avivamientos, hermano. No empiezan con todos desviándose, empieza al menos con uno, que el Señor usa poderosamente. Pero el hombre que Dios usa para un avivamiento es un hombre avivado. Un hombre avivado, no un hombre muerto, no un hombre frío. Y ahora note, segunda de Crónicas 29, la descripción que nos da de Ezequías. Y note en primera medida lo que llamaríamos un avivamiento personal. Un avivamiento personal, pero también que va abarcando más y más. ¿Y por qué le hago? ¿Me prenden los ventiladores, por favor? Que hay gente durmiéndose. Gracias. Hermano Orlando, despierta tu hijo. Gracias hermanos. Prefiero que estén muertos de frío, pero despiertos. ¿Eso toca prenderlo en uno? En uno. Gracias. Te dije, hermano, que cuando hay una decadencia espiritual, empieza con uno, empieza con el culto y luego empieza para los demás. Ahora quiero que mires en Ezequías, el hombre de Dios, en segunda de Crónicas 29, 3 al 5. Nota esto. En el primer año de su reinado, en el mes primero, así que ¿cuánto se demoró él? No, eso fue, hermano, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué hace un hombre avivado personalmente? Pues se empieza a volver de los caminos que se han perdido. Le dije anteriormente en la primera parte que cuando hay un avivamiento hay un celo por volver a los caminos que se han descuidado. Y este hombre, al volver a los caminos que su padre abandonó, ¿qué nos está mostrando de su corazón? Que Dios estaba obrando un avivamiento en él. Abrió las puertas del culto, sacó la inmundicia, y este es el hombre que se volcó a hacer la voluntad de Dios, pero de acuerdo a la palabra de Dios, como le comprobaré. No fue una iniciativa ciega, como que, ay, estoy emocionado, quiero limpiar el templo, hagamos esto y... No. Fue avivado, pero conforme a la palabra, y yo voy a dedicar un par de sermones al menos para comprobarle cómo un avivamiento es un avivamiento conforme a las Escrituras. Así que si este hombre está realmente avivado por el Espíritu Santo, ¿qué lo vería hacer usted? No cualquier cosa que se le ocurrió, sino que todo lo que hizo, lo hizo de forma bíblica. Ahora, mire el versículo 34. Cómo este despertar fue aumentando, cómo se fue contagiando, si así usted quiere. Dice la Biblia, mas los sacerdotes, porque él convocó, hermanos, él convocó a una fiesta
a la Pascua precisamente, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Qué vio que ocurrió cuando él se volvió a Dios y dijo a los sacerdotes, santifíquense, y luego convocó al pueblo? Hermanos, el hecho que los sacerdotes no dieron abasto para hacer los sacrificios, ¿qué significa? Que hubo un despertar en el pueblo, y el pueblo empezó a hacer lo que no hacía, y volvió a ofrecer los sacrificios al Señor, tanto que los levitas tuvieron que ayudarles en su labor. Pero no solo eso. Dice la Biblia que hubo abundancia de holocaustos. Y ahora si usted nota a dónde pasó el avivamiento espiritual. Pasó de él, pasó a los sacerdotes y levitas, y pasó al pueblo. Y note, dice la Biblia, y se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿De qué se alegró? De que Dios hubiese preparado al pueblo. Hermano, un avivamiento no se puede manipular con la mano del hombre. Ezequías supo que eso que estaba viendo era de Dios. No fue que él tenía un don de convencer a la gente, que tenía buenas palabras, que se daba a entender. Hermanos, él entendió que Dios lo había acompañado en esto, y el pueblo entendió que esto había ocurrido. Y mire la última descripción, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Y eso qué significa? Que el pueblo tuvo vigor, que el pueblo tuvo solicitud. No fue un pueblo que, ofrendas, ¿y cuántas es que debemos dar a esto? ¿Qué día me dice? ¿A qué hora, perdón? No. Hubo abundancia, hubo solicitud. La gente fue despertada, allí estaban. Pero ¿sabe? Ninguno dijo, ¿ya ve cómo somos de obedientes? No, sino que se alegraron de saber que Dios les había preparado el corazón. Eso es un avivamiento espiritual. ¿Sí ven? No es nada espectacular por un lado, hermanos, pero es algo espiritual por otro lado, porque ¿quién puede hacer eso? Es decir, si Dios no hubiera acompañado a Ezequías, ¿sabe, hermanos? Él abre la puerta, nadie entra. Convoca a los sacerdotes, no vienen, o vienen 2 o 3, y por ahí uno que otro viene a sus ofrendas. Eso es lo que pasa. Todo lo contrario. Fue cambiado un espíritu soporoso, lento, ese ánimo indiferente y falto de interés, y se le atribuye a Dios, quien había preparado el corazón del pueblo. Dios obró, intervino de una forma inusual, fuerte, determinante, aumentando el ánimo del pueblo para cumplir sus deberes. Hermanos, pero ahí no paró, porque un avivamiento no es solo eso. Lo que había pasado en Judá, y para que entienda el capítulo 30, debo explicarle. Le recuerdo que en esa época Israel y Judá estaban divididos. Era un solo pueblo, pero que se dividió. Ya el pueblo del norte fue exiliado, así que solo quedó el del sur, pero había gente habitando el norte todavía, y israelitas, pero se habían contaminado mucho. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Sabiendo que entre los dos pueblos había rivalidad, sabiendo que en épocas de Jeroboam, recuerda, Jeroboam estableció un culto y puso 2 becerros al norte y al sur para que la gente no fuera a adorar en Jerusalén. Sabiendo todo eso, ¿sabe qué hace Ezequías? Extiende la invitación a sus vecinos de Israel. Esto era un desafío, hermanos, porque si los de Judá, que supuestamente eran los donde estaba el templo, estaban fríos en su corazón, ¿cuál sería el resultado en Israel, donde era peor? Miren lo que dice el capítulo 30, versículo 1.
Estamos todavía en Segunda de Crónicas 30, Segunda de Crónicas 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y esto nos da otro principio, hermanos, y es que quien está avivado se vuelve una persona que desea que otros también lo sean. Como que si usted está avivado, usted dice, yo no quiero vivir esto solo, pero quiero que otros lo experimenten. Ahora, hermanos, vamos a leer lo que es un avivamiento nacional. Claro, hermanos, no de todos. Nunca hay un avivamiento de todas y cada una de las personas de una nación. Digo nacional porque abarcó a toda una nación. Capítulo 30, versículo 11 y 12. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, a donde envió las cartas, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Este avivamiento fue, hermanos, conforme a la palabra de Jehová. Y ahí estuvo el asunto. Ezequías expuso ante Dios la palabra de Dios, hizo lo que Dios le mandó hacer. Abrió las puertas del templo, restauró las ofrendas o los sacrificios. Él hizo lo que Dios mandó. ¿Y sabe qué Dios hace? Respaldó todo aquello que se hace conforme a la palabra de Dios. Fue un avivamiento bíblico. Esto es muy importante, hermanos, porque como le digo, nosotros los hombres tenemos la potestad de llegar a poder imitar lo que es un avivamiento y hasta manipularlo. Yo le voy a decir aquí un secreto que creo que ya lo sabe, pero igual se lo voy a decir. No para que desconfíe de todos y cada uno, pero sí, hermano, para que sea creyente, no crédulo. ¿Sabe que los líderes pueden ejecutar ciertas estrategias para lograr exacerbar sus emociones? Hermano, eso es muy sencillo de hacer. Eso es muy sencillo de hacer. Nos conseguimos un muchacho que toque bien el piano y otro un saxofón, allá al otro lado. Ponemos un tipo de luz más ambiente y tocamos notas menores. Algo suave mientras el predicador dice palabras de si estás cansado, si estás enfermo, si te han abandonado, ¿verdad? O quién quiere ser sano, quién quiere, ¿sí? Hermano, y si usted no brinca cuando yo le digo, y si usted no llora cuando yo le digo, usted no me estaba poniendo atención. Eso es contagioso. Eso se puede hacer, hermano. Eso se puede hacer. Eso es fácil de hacer. Pero no es un avivamiento conforme a la palabra. Cuando se tiene miles de personas así avivadas, usted no sabe qué provocó usted y qué provocó el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene gente que no tuvieron que traer banda, ni luces, ni mensajes emotivos, simplemente se puso la palabra de Dios, y cuando usted ve que la gente responde a la palabra enseñada, a la palabra predicada, cuando usted ve que eso fue suficiente para que el Espíritu Santo hiciera arder su corazón, hasta de los más indiferentes, usted puede decir, esto fue conforme a la palabra de Dios, y el resultado es de la palabra de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Y ese es el verdadero avivamiento espiritual. Convicción de pecado, ¿sabe? Por la palabra de Dios. Restauración de las ofrendas, aún de esa parte del pueblo rebelde. Gran número. Obediencia bíblica. Ahora mire la restauración de sus deberes en el versículo 13 y 14 del capítulo 30. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose
quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. ¿Ya vio cómo se restauró todo? ¿Qué hizo Acaz? Dañó su devoción, él mismo cayó en idolatría, luego hizo caer en idolatría al pueblo. ¿Qué hizo el Señor? Revirtió en ese orden, ¿verdad?, el asunto, restauró el culto y luego restauró a todo el pueblo a nivel personal. Ese es un avivamiento bíblico. Eso es lo que llamamos un gran despertar. Avivamiento personal, dado por Dios, que se volvió contagioso, llamémosle así, de un pueblo que había abandonado sus deberes piadosos y el servicio a Dios. Habiendo visto que una de las realidades que hacen necesario un avivamiento, habiendo visto que una de estas es el abandono de los deberes cristianos y el descuido al servicio a Dios, consideremos un segundo asunto para terminar. La falta de vigor para hacer la voluntad de Dios hace necesario un avivamiento espiritual. La falta de vigor para hacer la voluntad de Dios hace necesario un avivamiento espiritual. Obviamente, hermanos, no siempre andamos la vida cristiana con el mismo ánimo, no. Dios lo sabe y Dios ha provisto recursos regulares para que nosotros hallemos el vigor que hemos perdido. Es decir, no razones siempre así. Ay, he perdido el vigor, Señor, un avivamiento espiritual. Bueno, estaría bien, pero lo que le quiero decir es que hay medios regulares para que el Señor nos ha dado para restaurarnos al vigor. La oración, su palabra y su divina ayuda a través del Espíritu. Esos son los medios regulares por el que un creyente que se siente débil, que se siente que ha tropezado, que ve que empieza a tener dificultad para seguir al Señor, debe exponerse. Por ejemplo, la oración. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso está en el Salmo 138, yo olvidé colocar el versículo exacto, pero usted lo leerá. Hablando de la oración, el día que clamé, me respondiste. ¿Con qué? Con vigor en mi alma. Ahora, el Salmo 19, versículo 8, primera parte, dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. No solamente la oración, sino la palabra. Dice que los mandamientos del Señor son rectos y ¿qué efecto tienen en nuestro corazón abatido? Lo alegran. ¿Sí? Si usted está falto de vigor, si usted está triste, entonces si ora al Señor y seguramente si medita la palabra, el Señor responde alegrando su corazón. Y para mostrar cómo el Señor obra, confortándonos, animándonos y vigorizándonos, dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que le he mostrado, le he declarado cuáles son los medios regulares por los que un creyente que ve cierta dificultad en su camino, falta de fuerza o falta de vigor, rápido puede ir y recobrar. Algunas personas tienen la costumbre de que cuando empiezan a sentir el primer síntoma de la gripa, el primero, ya actúan. Vamos a decir si eso es bueno o malo. Lo que le quiero decir es que algunos lo hacen así. Es decir, empiezan a sentirse, me estoy sintiendo como lento, sus pastillas, lo que sea, y ahí sortean, ¿verdad? O, mire, hoy me estoy sintiendo con un poco de congestión, ahí de una vez. Lo detectan y por ahí se van. Lo que estoy diciendo es que estos asuntos regulares, como orar, como meditar en la palabra, como depender de la ayuda del Señor, son los medios regulares en que todo creyente apenas ve el primer brote de desánimo, debe recurrir. ¿Por qué? Porque están dados para eso. Así que si usted mañana se levanta quizá diciendo, qué pesadez tengo para orar, bueno, clame al Señor, medite en la palabra, dependa de la ayuda del Señor para restaurar eso y no deje que el desánimo o la lentitud tomen ventaja.
Pero reconocemos un gran problema cuando por diferentes motivos que puedan venir, las fuerzas nos abandonan y aún con mucha dificultad buscamos el rostro de Dios. Muchos cristianos andan solo en procuras de hacer la voluntad de Dios y no tienen ya la fuerza para hacerla. Quizás se descuidaron, dejaron, por así decirlo, que no es una enfermedad, pero hablo así para que me entienda, dejaron que esa enfermedad del desánimo avanzara. No la atajaron al comienzo. ¿Y qué pasa? Que ya no es un día, sino dos, sino son temporadas, que no se busca al Señor, hay mucha dificultad. Es más, notan que hay debilidad hasta en sus resoluciones, porque lo que resuelven hacer, ahí mismo fracasan, como que, no, desde mañana sí empiezo seguro. Son tan débiles sus resoluciones que mañana tampoco empiezan. Mucho más el hacer las cosas. Es una debilidad constante y peligrosa. Muchas cosas quitan el vigor espiritual de un cristiano. Usted y yo deberíamos ser un poco más despiertos en saber qué cosas son las que nos debilitan. Así como hacemos con nuestro estómago, ¿verdad? Ya llega alguna edad donde usted dice, uy, no me dé eso, que es que eso, yo sé que me como eso y me hace daño. Hermano, haga eso con su alma. Hay muchas vías por las que el desánimo viene, a todos por igual. Pero hay vías que son un desánimo para usted, que no es para mí, pero para usted sí. Entonces, sabiendo cómo es usted y por dónde le viene el desánimo, tendrá que tomar medidas al respecto. Muchas cosas quitan el vigor. Hay asuntos que vienen a la vida del Hijo de Dios que en lugar de servirle de trampolín para ir a más vitalidad, más obediencia, más dependencia al Señor, lo que hacen es mermarlo o debilitarlo. Debemos meditar qué cosas quitan o sustraen el vigor de nuestra alma para que cuando éstas golpeen, el creyente se entregue a la súplica al Señor y ruegue por ser avivado. Precisamente lo contrario a lo que resultamos haciendo. El salmista enfrentó esa falta de vigor espiritual por asuntos que restaron sus fuerzas. Experimentó tiempos de estar abatido y apesadumbrado, decaído, lo que le robaba la fuerza que debería tener para hacer la voluntad de Dios. Note el Salmo 119, 25. Ahora, esto es bueno saberlo, al menos para que usted entienda que no es el único creyente que pasa así, pero si usted acompaña al salmista en su depresión, también acompáñelo en la respuesta o en qué él hacía cuando se veía abatido o decaído, apesadumbrado. Salmo 119, 25. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Así que el salmista va al Señor sabiendo que está abatido hasta el polvo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? No es cualquier abatimiento. Ese hombre estaba postrado, anímicamente, espiritualmente. ¿Y qué dice él? Señor, avívame. Vuélveme a traer ese vigor espiritual. No me dejes en esta situación. Viene la aflicción con todos sus efectos desanimadores que nos restan vigor para cumplir nuestra responsabilidad. Por eso hay que atacar la aflicción, porque la aflicción nos quita el vigor para hacer la voluntad de Dios, si no se ha dado cuenta. El salmista clamó en medio de su aflicción ser vivificado. Note ahora que en momentos de aflicción el salmista no fue a buscar un atajo para su vida espiritual, un truco que le ayudara a lidiar con su abatimiento o con su debilidad. El salmista se aferró en el poder de Dios a los medios divinamente establecidos para recobrar su ánimo. Y esto es lo que le digo, hermano. No necesitamos atajos ni experiencias, vamos a llamarle de alguna forma experiencias místicas para lidiar con la debilidad. Algo así como, no, yo estoy esperando todavía que el Señor me anime.
Bien, hermano, ¿y qué está haciendo? No, estoy aquí esperando en el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué está esperando? ¿Un calor? ¿Un viento? ¿Un temblor? ¿Qué está esperando? No, uno espera parado en los medios divinamente establecidos para recobrar el ánimo. Y el Salmo 119, 49 y 50 lo afirma claramente. 49 y 50 dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, y note, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Ve que es un avivamiento a través de los medios? No para saltarse los medios. Él no dice, Señor, avívame, avívame, avívame. Pero no oía la palabra, no la meditaba, no. Pero mire este punto, es muy importante. Él está orando al Señor, y ya nos dice lo primero que hacía, ¿no? Orar. ¿Qué es el Salmo 119? Sino una larga oración. Él estaba, Señor, acuérdate, acuérdate de mí. Es decir, él estaba orando. Pero mire, dice que Dios le dio su palabra y él esperaba en ella, en la cual me has hecho esperar. Lo que quiere decir que por un tiempo él no experimentó lo que estaba pidiendo. Él experimentó perseverar en la palabra antes de experimentar ser vivificado por el Señor. Muy importante esto, muy importante. El salmista esperó en la palabra de Dios. Entiéndase que habiendo ido a la palabra de Dios, creyó con paciencia en la aflicción, no se inclinó a desobedecer. Eso es esperar en la palabra, creer con paciencia, no inclinarse a desobedecer. No cayó en la tentación de ayudarse con el brazo de la carne, sino que esperó con paciencia, obedeciendo la palabra. Y el salmista supo que el Señor lo hizo esperar. ¿Por qué Dios hace eso? No tengo idea, son tratos particulares con cada uno. A veces el día que clamamos, ese día el Señor responde. Pero en este salmo, ¿qué dice el salmista? El Señor me dio su palabra y él esperó en su palabra porque parecía que no había una respuesta del Señor. Pero ¿qué es esperar en su palabra? Es no hacer otra cosa más que lo que la palabra de Dios dice. Eso es esperar en Él, esperar en Él. ¿Y sabe cómo termina el Salmo? Ella, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. A esto le llamamos dependencia de Dios. Usted está afligido, considera la palabra, mira el consejo de la palabra, lo entiende, hace lo que Dios le ordena hacer bajo esa situación, lo hace con humildad, con paciencia, suplicando a Dios. Y ella es su consuelo en su aflicción, y su dicho lo vivifica. No fueron tácticas humanas, sino el Señor vivificándolo a través de los medios regulares de la oración y la meditación de su palabra. No es pararse frente al espejo y decir, no estoy en derrota. No es eso. Es orar, es meditar en la palabra y es esperar con humildad y paciencia. Y el Señor lo vivificó. El vigor le fue devuelto para hacer la voluntad de Dios. Ahora note el Salmo 71, 20. Salmo 71, 20 y 21. Aquí usted va a ver la descripción en el Salmo 71. Buen ejercicio que lea en casa todo ese contexto de todas las descripciones de la oración de un hombre afligido. Según el salmista, por muchos lados venía la aflicción. Y dice el versículo 20, tú, está orando al Señor, tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme.
El salmista aceptó la voluntad de Dios, mostró humildad, hermanos. ¿En qué la mostró? Señor, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Eso es humildad, ¿no cree? Someterse a la soberanía de Dios en la aflicción. El salmista, antes de que fuera escrito, sabía que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Escúchelo. Tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. ¿Sabe por qué coincidió con Pablo? Porque es que él y Pablo fueron inspirados por el mismo Espíritu. Así que este hombre, ¿qué está haciendo? Yo le voy a decir qué está haciendo. Está esperando en la palabra de Dios. Eso es esperar. ¿Con qué se consolaba él? El Señor me volverá a dar vida. Él me dará vida otra vez. Él me vivificará otra vez. Es decir, Él volverá a dar ánimo, me volverá a dar fuerza, me volverá a dar vigor en medio de estas angustias y males que he experimentado. En el contexto más amplio, Él estaba sufriendo aflicciones, persecuciones, burlas. Y él espera en el Señor que al clamar a Él, estos asuntos no lo mermen en su ánimo y él pueda hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermano, para enseñarnos que las aflicciones no necesariamente deben mermarnos, ¿no? Sino que Dios ha provisto recursos regulares, como le enseñé, y ha provisto el recurso de la revitalización de nuestro ánimo según su voluntad. Dios puede avivar a creyentes que han abandonado sus deberes cristianos y hasta los que han descuidado el servicio a Dios. Dios puede avivar a creyentes a los que les falta vigor para hacer la voluntad de Dios. Ellos han de arrepentirse de su pecado, porque nadie llega a ese punto de liviandad por la vía de la santidad y la consagración. Si uno llega al lugar de la liviandad, de la indiferencia, de la lentitud, de la frialdad, usted no llega ahí por leer la Biblia, meditar, orar, no. Usted llega ahí es por el abandono de todas estas cosas. Por lo que si quiere ser avivado, primero tiene que arrepentirse de su pecado y de sus pecados. Usted debe declarar al Señor la negligencia que usted ha tenido. Confesar al Señor exactamente lo que cuesta confesar, pero tiene que confesar, sí, Señor, yo sé que tengo que hacer esto. Mi conciencia me dice que esto es lo que debo hacer y me las he arreglado para esquivar todo este tiempo, este mandato o estos mandamientos. Yo sé, debe haber arrepentimiento de su pecado y luego volverse al Señor de todo corazón, suplicando su restauración. Dios lo puede recuperar a través de los medios regulares y lo puede recuperar fácilmente. Pero debo decirle también que según su voluntad, Él puede dejarlo esperando en su palabra por un tiempo. No es más espiritual lo uno que el otro. Lo digo que Dios tiene tratos para con nosotros distintos. Así que usted se arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón. Lo único que sí tiene es una esperanza. Él volverá a darle vida. Si usted se arrepiente, si usted espera en la palabra de Dios, si usted se expone a los recursos por donde Dios pasa avivando a la gente, Dios puede, voy a usar esta palabra, soplar esa llama de manera poderosa y volverlo a usted vigoroso, fuerte y animado como un buen creyente. Por eso la oración de David, sea cual sea la situación, debe ser nuestra. Avívame, Señor, según tu palabra. Pero hermano,
Dios puede glorificarse al enviar un poderoso avivamiento, lo que llamamos el avivamiento generalizado sobre el pueblo de Dios de manera fuerte y constante, para que no solo unos, sino todos gocemos de fuerza en nuestro ánimo, resoluciones y consagración a Dios. Oramos para que el Señor avive a la iglesia en los servicios, en los cultos, en su día, para que nos avive un mayor testimonio con el perdido, para que avive nuestras fuerzas en las pruebas y tentaciones. Y eso es lo que oramos, hermanos, cuando decimos, oremos por un avivamiento espiritual. Es a eso a lo que nos referimos. Hermanos, que Dios haga venir un avivamiento sobre todos nosotros, donde gocemos de esa verdadera religión de forma personal. Pero Dios quiere avivarnos a todos nosotros como iglesia. Oremos.